Ok. Buenas tardes a todas y a todos. Soy Ruth Dávila de Revista Consideraciones y hoy vamos a platicar con Paulina Aspra y Paulina. Paulina Aspra, perdón, y Edgar Vargas, que nos van a hablar sobre tema muy interesante, el tema de la ciencia. Ellos están en un proyecto en Facebook que se llama Academia Mexicana de Científicos Precarios. Entonces, me gustaría, iniciar con la pregunta de la cuestión de la ciencia y el trabajo científico en México. ¿Cómo estamos en este tema? Paulina, no sé si quieres iniciar tú. ¿Cómo estamos en el tema del trabajo científico? Pues me parece que gran parte del trabajo científico que se realiza por estudiantes, estudiantes que por lo general se sostienen con una beca CONACYT o con una beca UNAM. O sea, es un trabajo que no se reconoce como trabajo, no se reconocen ciertos derechos laborales. Es un tema que a nosotros nos preocupa. Los investigadores incluso a veces también tienen condiciones preocupantes de trabajo en sus centros de investigación. En algunas universidades también los contratos que sostienen a veces no les dan completas prestaciones. Eso es un tema del que se habla poco y es, desde mi punto de vista, preocupante. Edgar, ¿puedes comentar algo al respecto sobre el desarrollo de la ciencia, Sí, el trabajo científico? sí, de hecho, en gran parte tenemos una cultura que no reconoce que hacer ciencia es un trabajo y que merece ser pagado y pagado dignamente. En este país y en muchas partes del mundo se considera que hacer ciencia es un pasatiempo o es algo que nos nace del corazón y tenemos que hacerlo con mucho amor, todo esto entre comillas, pero en realidad es un trabajo que ocupa mucho tiempo de nuestra vida y evidentemente debería tener reconocimiento en muchas leyes y reglamentos, tanto a nivel escolar o de instituciones en particular como a nivel nacional o general. Por ejemplo, ¿no? Se considera que una persona con un doctorado que está haciendo un postdoctorado todavía es un estudiante, ¿no? Y que está todavía regalando su tiempo preparándose, cuando en realidad lleva más de 10 o 12 años haciendo varios tipos de investigaciones y es un trabajo que está totalmente invisibilizado, ¿no? O se paga con una beca que a veces no es muy buena ni tiene otros complementos como derechos sociales o laborales, ¿no? Llámese ahorro para el retiro, seguridad social, médica, ¿no? Derechos de antigüedad o de ese tipo que podrían complementar más allá del salario que sí, a veces puede ser bueno en México, puede ser muy bueno una beca postdoctoral, no más, no un trabajo, pero que tiene las limitantes que es muy temporal, alrededor de 1 o 2 años, y no tenemos otro tipo de derechos, ¿no? Entonces, un asunto pendiente sería cambiar esa cultura de que no quizás hacer ciencia desde a nivel de doctorado y postdoctorado ya no es a nivel de preparación o de amor a la ciencia o de que me están enseñando, sino más bien es un trabajo, ¿no? Hay un trabajo que debería ser reconocido. Ajá. Esto se conecta con el tema de la ética científica, no nada más en los temas o el asunto de esto que hemos visto bastantes ejemplos sobre fraude o sobre plagio, tiene también que ver con esto que mencionan de que es una labor y un trabajo no reconocido. ¿Cómo estamos en este tema actualmente, el tema de la ética científica o en el campo de la ciencia y la investigación? Sí, muchas de las prácticas, por ejemplo, el proceso de publicación, que al menos en ciencia, es algo como muy común, incluso son requisitos para mantenerte en ciertos programas, son prácticas que no están explícitamente reguladas, ¿no? Por ejemplo, quiénes realizan los pagos para hacer todos estos procesos de publicación, quiénes pueden ir de coautores, quiénes deben de ir de coautores, cómo se reparte el trabajo, ¿no? Últimamente se ha hecho más en revistas publicar
quién hizo qué parte de la publicación, ¿no? Entonces esperan que pues, uno sea honesto con estas cosas, pero son, por ejemplo, el pan de cada día que no está explícitamente determinado, ¿no? Muchas veces uno llega y, bueno, se enfrenta con sorpresas en estos procesos, ¿no? Y es muy difícil, por ejemplo, para los estudiantes de doctorado recurrir como a instancias académicas que puedan regular este tipo de relaciones, ¿no? O sea, hemos escuchado de pronto que hay estudiantes que terminan pagando una parte de las publicaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, como si tú tuvieras que comprar un equipo para realizar tu trabajo y en vez el patrón, en vez de proveer, te hace pagar a ti por él, ¿no? Entonces, son cosas que se deben de discutir, ¿no? Se deben de tomar en cuenta porque pues es algo que se usa cotidianamente, se hace cotidianamente, ¿no? Edgar, Sí. no sé. Edgar, en este sentido, ¿consideras que hace falta que las universidades y los institutos de investigación, los centros de investigación, tengan comités de ética que regulen esto? ¿Cómo podrían funcionar estos comités? Bueno, existen en algunos institutos, se supone que existen, así como existen ya comisiones, y eso también no tiene mucho tiempo, comisiones de equidad de género, también existen comisiones de ética. Eh, Sin embargo, podrían incurrir en las propias comisiones en conflicto de interés, porque estarían integradas por los mismos académicos, o sea, llegamos al mismo punto, o sea, no una persona que está en un comité puede tener que evaluarse a sí mismo y a veces no hay mecanismos realmente transparentes o verdaderamente independientes. Es difícil plantear estos comités. Bueno, en la universidad existen los programas y la Defensoría de Derechos Universitarios, pero no necesariamente operan bien, ¿no? Y no solamente a nivel de institutos o facultades, los programas de posgrado también deberían o tendrían que entrar en esto, ¿no? Y sin embargo también hace mucha falta igualmente cultura de los propios investigadores respecto a esto, ¿no? Como menciona mi compañera, esto sucede desde el nivel de publicación, desde quién va a entrar como coautor o no, hasta cómo se financian las investigaciones, ¿no? O a quiénes se otorgan los alumnos o los temas de tesis o las revisiones, ¿no? Digo, eso también es de conocido, no está escrito, pero es conocido dentro de los programas de posgrado, los institutos, que se forman grupos para justamente pelotearse unos a otros las aprobaciones, ¿no? O sea, no importa si yo no estoy ahí, yo te apruebo esto, pero al otro día me toca a mí que me apruebes, ¿no? No, es difícil, ¿no? En instituciones tan grandes como la UNAM es difícil, ¿no? Los mismos comités o entes a veces no operan de la mejor forma, por lo cual yo lo veo difícil, ¿no? Que pueda haber. Debería ser, sí, debería existir comités o deberían existir instancias de regulación y de hecho desde la propia educación, desde la preparatoria, licenciatura de educación respecto a la ética, pero es complicado, ¿no? Y cambiar, insisto, esa cultura de amiguismos, compadrazgos, hay algunas cofradías que se arman, ¿no? Dentro de los propios institutos, comités, es difícil romperlos, ¿no? Por eso también pugnamos porque haya transparencia, ¿no? A la hora de contrataciones y que no se traten de formar estos grupitos, ¿no? Donde, de nuevo, insisto, ¿no? Yo te meto a mi paper, tú me metes, ahora tú revisan a mi alumno, pero bueno, ahí voy de coautor en su paper, aunque yo no he hecho nada. Y es difícil regularlo, es muy, muy difícil, muy complicado, ¿no? Porque también limitar, meterte a limitar en con quién puedas investigar o con quién no, pues es afectar un poco también la autonomía de la investigación o la libertad de investigación. Entonces, es muy delicado tocar el tema, ¿no? Entonces, yo no tengo una respuesta en particular, simplemente tenemos un diagnóstico de lo que vemos y obviamente sí nos gustaría que eso cambiara, ¿no? Digo, para hacer más profesional y menos de cuates la ciencia que al menos se hace en México o que vemos que se hace en México. Claro, aunque hay noticias de que comités de ética científicos en otros países han funcionado, quizá habría que ver cómo aquí se pueden instalar justo para acabar o minimizar este tipo de prácticas. Ahorita en el contexto de la pandemia, en esta coyuntura, ¿cómo ven ustedes la relación de la ciencia con la sociedad? Paulina. ¿Se escuchó?
¿No me escucharon? La relación de la ciencia Sí, con se la cortó un sociedad. poco. Ah, ok, es que se cortó, ¿no? Sí me estaba Ah, marcando ok, ok. que tengo una Sí, conexión sí. inestable, pero espero que me haya escuchado Sí, la pregunta. no sé si quieres tú, Paulina. justo creo que se vuelve un tema de suma importancia, ¿no? De pronto todos estamos esperando la vacuna, todos estamos muy al pendiente de las publicaciones, que si ya publicaron los métodos de la vacuna rusa, que si la de Oxford. Entonces, de pronto es obvio que es necesaria, ¿no? No solo es necesaria la cooperación entre distintos países, ¿no? Pero y empiezan a surgir muchas preguntas, ¿no? O sea, ¿cuánta gente está participando en la fabricación, el diseño, investigación para la vacuna? Y otro punto, por ejemplo, es las pruebas diagnóstico, ¿no? ¿Cuánta gente está trabajando? ¿Cuánta gente necesitarías para procesar una cantidad de muestras todos los días, ¿no? Y es personal capacitado, muy especializado, y es personal que tú le tienes que dar un contrato con ciertas seguridades laborales. O sea, no puedes decirle, te voy a pagar nada más 2 meses nada más para cubrir en esta temporada, ¿no? Pero también al mismo tiempo lamentamos que sea un desconocimiento de una parte de la sociedad, ¿no? Lamentamos que no sepamos cuánta gente necesitas para procesar eso, ¿no? Pero creemos que es un trabajo que debemos de realizar, ¿no? O sea, decir esto es necesario, un poco por eso muchos entramos a hacer divulgación, porque nos parece necesario que se conozca esto para que de cierta forma lo, lo aprecies, pero también exijas cuentas, ¿no? Es como estamos dedicando ciertos recursos públicos para hacer investigación, esperamos esto, pero tenemos este conocimiento, ¿no? O sea, sabemos que se necesita y podemos exigir cuentas también, ¿no? Porque los investigadores también estamos utilizando recursos públicos. Desde mi punto de vista es algo de lo que también podríamos rendir cuentas, pero eso vamos a involucrarnos más, desde el punto de vista de los investigadores a la sociedad civil. Bueno, por mi parte, por ejemplo, también, de hecho, trabajo últimamente haciendo textos, publicaciones o material de divulgación científica. Divulgación científica, justo, no solo para informar abstractos, sino como también dijo Kletsu, o sea, exigir cuentas y saber qué se necesita para realizar las cosas, resolver los problemas. Afortunadamente, no sé si por la misma pandemia que nos encerró a muchísimos en nuestras casas, muchísimos científicos se han abocado a hacer divulgación científica, ¿no? Con más o menos éxito, más o menos bien, con experiencia, sin experiencia, porque también es un trabajo. Otro trabajo que también es muy poco reconocido, por cierto, entre comillas, la divulgación científica no está muy bien reconocida ni muy bien vista desde el mismo gremio académico y científico, pero cerramos ese paréntesis. Afortunadamente se han explotado muchísimas iniciativas, ¿no? En redes sociales, obviamente, pues es lo único que tenemos ahorita como medio. Y sin embargo sigue faltando mucho más, ¿no? Que la sociedad pueda entender o pueda comprender todo el círculo que pueda, desde el inicio hasta el final, de lo que conlleva hacer un tratamiento, hacer diagnósticos, hacer revisiones médicas, hacer como ya lo dijo Kelchu, las famosas vacunas, pero también algunas otras cosas auxiliares, ¿no? Por ejemplo, ¿qué funciona a la hora de tratar de evitar los contagios, ¿no? El distanciamiento social, el uso o no de cubrebocas, los parámetros médicos, las tasas de infección o tasas de envío muchísimo, porque existe un gran analfabetismo científico. Es decir, Sí. no mucha gente entiende lo que dicen los expertos, y ahí entra la mediación del divulgador científico. Ese es el trabajo que tiene, ¿no? Y como bien dice mi compañera, no solo es para apreciar, sino también para exigir resultados. Exigir resultados y exigir respuestas eficaces, ¿no? También nos podemos quejar muchísimo de los charlatanes o de muchísima gente que se inventa remedios o curas milagrosas, pero también nos podemos quejar de los grandes científicos o expertos que no comunican de manera adecuada, pertinente,
o sencilla para que toda aquella persona no experta o no necesariamente que haya tenido que pisar un doctorado, pues son simplemente comprensibles para todos. Eso también es una exigencia debería ser una exigencia de la sociedad hacia los investigadores y a los expertos, ¿no? Tanto en medicina como en biología, como en química, en cualquier rama de la ciencia, porque en nuestra mayoría usamos recursos públicos para hacer las investigaciones y para hacer divulgación, ¿no? Entonces, lo menos que podemos hacer es darle conocimiento y tener una comunicación pertinente, eficaz y clara con toda clase de personas. Además de los problemas que ya mencionaron en el campo del trabajo científico, que es la precariedad y que es este tema de la falta del problema de la ética en el campo de la ciencia, ¿qué otros problemas encuentran actualmente en el trabajo científico? ¿No se escuchó? Pues sí, no, entro de lleno creo que es un problema del que apenas se empieza a hablar un poco del quizás abuso psicológico, ¿no? Mucha gente, no solo en México, empieza a hablar de una cuota emocional que lleva a estar en un posgrado. Mucha gente, no solo en México, tú puedes entrar a ver a Twitter experiencias de haber trabajado en un laboratorio y mucha gente termina quemada por el trabajo, por la cantidad de trabajo, porque dado que no tenemos un contrato laboral, tú no puedes decir como, a ver, yo tengo mis 8 horas laborales, mis 10 días de vacaciones al año. Muchas veces lo que pasa es que como los laboratorios o los institutos no cierran por la misma cualidad de lo que hacemos, pues se asume que no vas a tomar vacaciones, ¿no? Mucha gente responde correos en fines de semana, mucha gente tiene reuniones en fines de semana. Es un problema cuando es un trabajo que no está ni tipificado como trabajo, entonces pierdes muchas capacidades de negociación, porque nada no es explícito eso, ¿no? No está estipulado y no está dentro de tu contrato legal, ¿no? Entonces, mucha gente habla de esta cuota psicológica, ¿no? Que mucha gente padece, ¿no? Entonces, creo que ese es un problema. También creo que ahora en México se ve como que podemos ver que también los científicos tienen posturas políticas, ¿no? Eso se entiende, ¿no? Eso también se tiene que discutir abiertamente, ¿no? O sea, el trabajo científico no es neutral, ¿no? De pronto la ciencia está hecha por personas que tienen intereses, no me refiero a como intereses malvados, sino me pueden interesar una bola de cosas por mi propia historia personal, por quién soy yo, por cómo veo el mundo, ¿no? Eso es esperable, ¿no? Entonces, yo pienso y nosotros hemos discutido esto, que de pronto uno tiene que aceptar los sesgos que tiene al hacer investigación, ¿no? Y qué es lo que a mí me interesa, cómo pueden estos sesgos afectar mi investigación, cómo pueden afectar estos sesgos. Incluso, por ejemplo, se habla de la doble carga que tienen las mujeres investigadoras, ¿no? Ahora con la pandemia, que es trabajo de cuidados y tienes que hacer trabajo de investigación, y donde se está cobrando más la pandemia es sobre mujeres investigadoras, ¿no? Porque lamentablemente cargamos con una bola de trabajos no reconocidos y que de pronto los varones no toman esa carga, ¿no? Y no hay un mecanismo para sopesar eso, ¿no? Para contrarrestar eso, ¿no? Es como el que publique más rápido, pues ya ganó y perfecto si lo hiciste, perfecto si no, pero no se contemplan estas diferencias, ¿no? O sea, creo que hay últimamente muchas discusiones sobre la entrada de grupos que por lo general no son reconocidos dentro de la ciencia, ¿no? O sea, por ejemplo, personas afroamericanas que en Twitter, por ejemplo, están contando sus historias, mujeres, grupos que no son los más reconocidos, creo yo, dentro de la ciencia. Claro. Edgar, ¿nos puedes platicar un poco más sobre el proyecto que están impulsando de académicos precarios y que sin derechos no hay ciencia? Sí, bueno, pues nosotros vemos
no iniciamos apenas con este proyecto, llevamos varios años como grupo de amigos y como un grupo de una generación que se vio afectada por los cambios que tuvo en la drástica reducción de los presupuestos de ciencia en el 2017, recorte de becas, cambio de remuneración, limitación de ingreso al posgrado y muchas otras cosas que se dieron alrededor del gran recorte que hubo en el 2017. Desde entonces más o menos hemos estado juntándonos un grupo de amigos y bueno, el resultado de eso es un colectivo donde regularmente dialogamos y reconocemos diferencias que encontramos dentro de la academia, racismos, clasismos, discriminaciones, esta falta también de oportunidades o las desigualdades dentro de la misma academia, ¿no? Entonces, simplemente somos un colectivo de un grupo de amigos que vemos ciertas problemáticas, porque el sistema científico también no es un secreto y eso, bueno, al ratito abundaré si me da tiempo. El sistema científico mexicano está roto, bueno, para nosotros está roto. Es una generación donde tú puedes sí ser parte de un programa nacional de posgrados de calidad que te otorga una beca, ¿no? De maestría y doctorado, de la cual puedes salir muy bien preparado, hacer estudios en el extranjero y tener incluso muy buenas publicaciones. Pero eso no es la mitad del cuento, ¿no? La otra mitad del cuento es que una vez que egresas, ¿dónde están esas oportunidades ya laborales, ¿no? O de desarrollo, pues, profesional, ¿no? Para lo que se supone has crecido y te has desarrollado en la universidad y en el posgrado. En México tenemos un problema porque estamos generando un montón de gente con posgrado a muy alto nivel, eso es innegable. Sin embargo, no están encontrando las oportunidades laborales, ¿no? Y eso por decir el detalle menor, ¿no? Y eso podemos abundar o ya tamizarlo con la idea de que pues no hay centros de investigación, las plazas de investigación en las universidades están prácticamente pausadas, los programas para el retiro que podrían liberar las plazas no son muy buenos y por lo tanto no hay plazas, entonces no hay lugares, no hay centros de investigación. El último, por ejemplo, ¿no? Ese es un dato que no es mío, yo lo escuché en una plática de una persona, de un investigador muy grande, y lo he corroborado, ¿no? O sea, a partir del año 2000, desde el año 2000 no se inaugura un centro público de investigación con CONACYT, ¿no? O sea, llevamos casi 20 años con los mismos, ¿no? Y sin embargo, la tasa de gente que se ha graduado con doctorado ha aumentado muchísimo. A tal grado que también, otro dato que tiene un investigador de la Universidad de Zacatecas, es que hizo una investigación de a ver cuántos investigadores trabajaban en Estados Unidos, cuántas personas mexicanas con maestría y doctorado trabajaban, ¿no? Y estamos hablando de alrededor de 300,000 personas con doctorado o maestría que están en Estados Unidos trabajando. Eso es 10 veces lo que hoy tiene el SNI. Es decir, hemos expulsado a la mayoría de los investigadores, ¿no? O sea, literalmente nos hemos expulsado porque no hay lugar aquí, ¿no? Lamentable por dos razones, o por muchas, ¿no? Una, porque la mayoría son investigadores que se hicieron con becas CONACYT o con becas de universidades. Es decir, usaron recursos públicos para su educación y su profesionalización. Y sin embargo, no están trabajando, laborando ni en el sector público, privado o en gobierno o en las universidades aquí en México, ¿no? O sea, prácticamente fue, pues sí, bueno, personalmente qué bueno que están en el extranjero, qué bueno que tengan un trabajo, qué bueno que pudieron migrar a encontrar otro lugar, pero como país o como nación, pues tenemos ahí un problema, ¿no? De que estamos generando un montón de gente que no está encontrando recursos o lugares para trabajar aquí, ¿no? Digo, y eso a mí me parece escandaloso que sean casi 10 veces más solo en Estados Unidos. O sea, aparte debemos contar toda la gente que se va a Europa, ¿no? El otro polo, el gran polo, y por supuesto Asia, ¿no? Ya también mucha gente se va a China, Japón o Corea, ¿no? Porque también son países que tienen un montón de gente, generan un montón de científicos, pero también absorben un montón de científicos, ¿no? Igual esto también puede obedecer a dinámicas globales, ¿no? También se habla de un sur global académico que pues tiene que exportar a su mano de obra, ¿no? Y su mano de obra no solo económica, laboral, su fuerza laboral básica sino también la fuerza laboral intelectual, ¿no? Y eso es preocupante, ¿no? Porque pues sí, o sea, aquí puede haber un montón de gente muy bien preparada que después de su doctorado, incluso después de su postdoctorado, pues va a tener que emigrar, ¿no? Como cualquier persona que últimamente, bueno, que decíamos, ¿no? Hace unos años, 10, 15, 20 años, que emigraban las personas que no tenían oportunidades porque no habían estudiado en México. No es cierto. Migran también muchísimo las personas que estudian mucho, ¿no? Entonces, es lamentable que en este país tenga el mismo destino la persona que por muchas razones no pudo estudiar, pero también tiene que emigrar la persona que por muchas razones pudo estudiar, ¿no? Entonces,
es una paradoja de país, ¿no? Claro. Eso es alguna de las cosas, ¿no? Y bueno, la Academia Mexicana de Científicos Precarios, para regresar al punto de la pregunta inicial, pues es un colectivo que trata de visibilizar todos los problemas alrededor de la academia, desde la desigualdad, la discriminación, el abuso laboral, acosos laborales y evidentemente, bueno, en algún momento evidenciaremos los acosos sexuales, pero digamos, eso lo tienen mucho mejor tipificado y mucho mejor entendido las feministas, ¿no? Aunque no deja de haber de ese tipo de abusos en la academia, ¿no? El reconocimiento que el trabajo científico es un trabajo y que necesita derechos, ¿no? Entonces, o las desigualdades, ¿no? En la academia, ¿no? O sea, también vemos los bajos salarios que sí puedes llegar a tener 3 o 4 clases en la universidad, ¿no? Y haciendo y un poquito de investigación, pero con sueldos raquíticos, ¿no? O sea, que apenas te alcanzan para pagar el boleto del metro o la renta, si acaso, ¿no? O lo que también hemos llamado hacer otro tipo de trabajos, ¿no? Y tener varios empleos o varios subempleos para poder completar el mes, ¿no? A pesar de que tengas un doctorado y premios y lo que tú me digas, tener 3 o 4 actividades laborales, porque si no, pues no puedes llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, la Academia Mexicana de Científicos Precarios simplemente es un esfuerzo de visibilizar estas problemáticas, ¿no? Tanto en el sistema académico y decirlo así, científico, académico-científico, ¿no? Porque no solo son las universidades, son los centros de investigación. Paulina, ¿dónde les podemos seguir? ¿Cuáles son sus redes para que las personas que nos escuchen lo sigan? En Facebook estamos como Academia Mexicana de Científicos Precarios y en Twitter estamos como... déjenme, lo voy a decir bien, lo tengo que decir bien. Estamos como precarios, @precariosmx. Muy bien, pues les agradezco mucho Paulina Aspra y Edgar Vargas por esta charla, esta entrevista y pues nos vemos a la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes.